¿Puedes activar tu micrófono para ver si está bien tu audio, Juan? ¿Hola? Sí, te escuchamos muy ¿Escuchas? bien. Sí, te Ya. escuchamos Ya. perfectamente. Ya. Ok, vamos a esperar todavía un par de minutos y Ujú, te sí. doy inicio de tu charla, ¿ok? Ya, muy bien. Muy bien. Mm. Vamos a ver si la cámara funciona. Ok, muy bien, vamos a iniciar la siguiente charla. Ok, en esta oportunidad tenemos a Juan Francisco. Ok, Juan Francisco eh, está ya casi por obtener el doctorado en la Universidad de São Paulo. Actualmente es docente en la Universidad Federal de Viçosa. En esta oportunidad, Juan Francisco nos va a hablar una parte de lo que trabaja actualmente. Juan Francisco, agradecerte por esta oportunidad que nos brindas de tenerte como expositor. Tienes 25 minutos para tu charla. Puedes Ujú, iniciar, por favor. ujú. Buenas tardes a todos presentes y primero agradecer, ¿no?, a César por la oportunidad, ¿no?, de participar aquí en el evento. Y bueno, el día de hoy voy a hablar un poco, ¿no?, brevemente, ¿no?, muy brevemente, sobre lo que son juegos topológicos de selección, ¿no? Y bueno, tal vez comentar un poco ya de lo que es mi investigación en sí, ¿no? Entonces, antes que nada, ¿no?, en primer lugar empezaremos con un poco de historia, ¿no? Eh, bueno, el término juego topológico apareció por primera vez, ¿no? Fue usado por Berg en esos dos artículos, ¿no?, de aquí, en el año 1957. Eh, Él utilizó solamente el término juego topológico sin formalizar, ¿no?, sin dar ninguna definición formal de qué era, ¿no? Simplemente dio idea, más o menos. Y bueno, la formalización vino después, ¿no?, en 1965 por Peirce, ¿no?, en un artículo que trata justamente de juegos topológicos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿no?, a partir de la formalización en sí, comenzaron a salir, ¿no?, muchos resultados, ¿no?, en la literatura con respecto a juegos topológicos, características, todo eso de ahí. Y bueno, lo que fue particularmente importante fueron los siguientes conceptos, ¿no?, que fueron dados años posteriores, ¿no?, que son propiedades topológicas definidas por juegos topológicos y espacios definidos mediante juegos topológicos, ¿no? Ambos conceptos fueron dados por Tergalski en 1964 y 1975 respectivamente, ¿no? Entonces, esos conceptos, ¿no?, que él dio fueron muy importantes y prácticamente definen la importancia del estudio de juegos topológicos, ¿no? Porque justamente un juego topológico surge con el objetivo de definir una cierta propiedad que uno ya sabe, ¿no?, posee, definirla en términos de juegos para de alguna manera mejorar un poco la escritura, ¿no?, de la propiedad topológica, ¿no? Y bueno, también mediante un juego topológico definir una nueva propiedad, ¿no?, diferente a las que ya se conocen, ¿no? Entonces, ahí radica la importancia, ¿no?, del estudio de los juegos topológicos. Entonces,
Bueno, aquí estoy hablando solo de juego topológico, ¿no? En general. Un tipo particular de juego topológico son aquellos que surgen de los llamados principios de selección que fueron presentados, ¿no? Hoy, en la primera charla de la tarde, ¿no? Entonces, a partir de esos principios surgen juegos topológicos inspirados, ¿no? En esos principios de selección. Entonces, bueno, ya se habló, ¿no? Pero vamos a recordar aquí de nuevo, ¿no? Bueno, en la teoría de conjuntos asumimos, ¿no? O bueno, cambiamos un poco la notación de los números naturales y lo llamamos omega, ¿sí? Es el cardinal numerable más pequeño, ¿sí? Entonces, eh, principio selectivo, ¿no? Surgió, bueno, fue dado de manera formal en 1996 por Shippers, ¿no? Antes de eso ya fue dado muchas ideas de principios selectivos, pero no fue hasta el 96 que fue formalizado enteramente, ¿sí? Entonces tenemos dos clases de familias, ¿no? De subconjuntos de cualquier tipo, de cualquier espacio topológico también, ¿no? Entonces el principio selectivo S1 es el siguiente, ¿no? Un espacio satisface la propiedad S1, ¿sí? Para cualquier secuencia de elementos de la primera familia, podemos escoger un elemento de cada elemento de la sucesión, ¿no? Y de tal forma que la imagen de esta sucesión, ¿no? El conjunto de imagen de esta sucesión, sea un elemento de la segunda familia. ¿Ok? Esto de ahí ya fue descrito, ¿no? Hoy. Y bueno, a partir de este principio, ¿no? De la forma de cómo actúa, se puede definir un juego topológico, ¿sí? Bueno, un juego topológico en sí actúa de la siguiente manera, ¿no? Tenemos dos jugadores, ¿sí? Se juega entre dos personas, ¿sí? En un espacio topológico. Entonces, el primer jugador puede jugar, o bueno, puede elegir, ¿sí? Cualquier objeto topológico, ¿sí? Y el jugador 2 puede coger cualquier otro elemento topológico que esté en relación con lo que con lo que escogió el jugador 1 o no, ¿sí? Entonces, teniendo bueno, al menos esa idea, ¿no? De lo que es un juego topológico, basados en la forma de este principio selectivo, podemos definir el siguiente juego, ¿no? Tenemos dos jugadores, ¿sí? Y bueno, el número de partidas va a ser contado como mediante los números naturales, ¿sí? Entonces, ¿cómo que funciona este juego? El primer jugador en la partida N juega, bueno, escoge un elemento de la primera familia, ¿sí? Y automáticamente el jugador 2 responde, ¿no? Con un elemento del elemento que jugó el jugador 1, ¿sí? Que escogió el jugador 1. Y entonces, aquí viene lo importante, ¿no? Un juego topológico es caracterizado justamente por lo que llamamos criterio vencedor, ¿sí? El criterio vencedor en este caso es lo siguiente. Decimos que el jugador 2 gana si el conjunto imagen de todos los elementos que él escogió es un elemento de la segunda familia. Si no pasa esto, el jugador 1 es quien gana. ¿Ok? Entonces, está imitando prácticamente el comportamiento del principio selectivo, ¿no? A partir de elementos de la primera familia, seleccionamos elementos de esos elementos para formar un elemento de la segunda familia, ¿sí? Que es el objetivo, ¿no? Del jugador 2. Bueno, el objetivo del jugador 2, ¿no? El objetivo del jugador 1 es justamente evitar que eso pase, ¿no? Entonces, perfecto. Bueno, tenemos los casos particulares más famosos que aparecen en la literatura, que es justamente cuando consideramos el conjunto de las coberturas abiertas, ¿no? Y como ya fue mencionado, ¿no? La propiedad de S1, cuando consideramos coberturas abiertas, es la propiedad de Rothberger, ¿no? Y el juego, ¿no? Asociado al principio de Rothberger, se llama juego de Rothberger, ¿no? Y otra familia, ¿no? También ya recientemente estudiada, ¿no? En la literatura, cuando consideramos esta familia de aquí, ¿no? Que se llama, ¿no? Opresión, sería la traducción literal en español, pero no posee una traducción, ¿no? Exacta al español, ¿no? En inglés es Steins, ¿sí? Que son todos subconjuntos, ¿no? De espacio topológico que contienen en su clausura al puntito que hacemos referencia aquí abajo, ¿no? Entonces, el principio S1 llamamos de principio de opresión numerable fuerte y el juego es el juego de opresión numerable, ¿no? En el punto X, ¿sí?
Entonces, estos dos principios y juegos selectivos son los que más han sido estudiados en la literatura, ¿no? Hay bastantes resultados con respecto a CDI. Y por eso fue, ¿no? Justamente propicio colocarlos aquí, ¿sí? Listo. Entonces, como también fue mencionado, aparece el principio selectivo ese fin, ¿no? Que es esencialmente el mismo, tiene el mismo comportamiento del principio selectivo S1, solo que aquí, ¿no? En lugar de tomar un elemento solo del elemento de la sucesión, tomamos un subconjunto finito, ¿no? Y bueno, y ahora el criterio de término va a ser cuando la unión, ¿no? De estos conjuntos finitos sea un elemento de la segunda familia, ¿ok? Entonces, nuevamente, basados en este principio selectivo, podemos definir un juego topológico, ¿no? Imitando el comportamiento, ¿no? En cada rodada, ¿no? En cada ronda N, el jugador 1 va a seleccionar un elemento de A y el jugador 2 va a seleccionar ahora un subconjunto finito, ¿sí? Y vamos a decir que el jugador 2 vence si la unión de todas sus selecciones que hizo es un elemento de la segunda familia. Si no pasa esto, el jugador 1 es el vencedor. ¿Ok? Entonces, son bien naturales estos juegos, ¿no? El surgimiento de la definición de esos juegos. Son bien naturales a partir de la definición de los principios de selección. Y bueno, aquí también tenemos los casos más estudiados, que es justamente cuando consideramos las familias de las coberturas abiertas, ¿no? O la clase de las coberturas abiertas. Y ya se mencionó también que la propiedad, ese fin, se llama la propiedad de Menger y el juego llamamos de juego de Menger, ¿no? Y también, ¿no? El caso de la opresión, ¿no? ¿Sí? Tenemos la propiedad de opresión numerable, ¿sí? Aquí faltó apagar aquí el fuerte, ¿sí? Y el fin, que es el juego de opresión numerable, ¿sí? En el anterior creo que me olvidé de colocar fuerte, pero bueno, ya. Pero bueno, esas dos familias son las más estudiadas en la literatura, sobre todo la familia de coberturas. Hay muchos resultados al respecto de principios selectivos con las coberturas abiertas, ¿no? Y bueno, los juegos ya surgieron un poco, digamos así, son un poco recientes, ¿no? En algún sentido, ¿sí? Su estudio todavía no está completamente hecho, ni cerca de haber realizado el estudio completo, ¿sí? Y bueno, aquí, ¿no? Aquí cuando hablamos aquí mencionamos, ¿no? De que los jugadores poseían un criterio vencedor, ¿no? O sea, un enunciado diciendo cuándo ellos vencen, ¿sí? Ese término de vencedor lo traducimos en términos de estrategias, ¿no? Como un juego, ¿sí? Un juego, aparecen estrategias de cómo jugar, ¿sí? Entonces, una estrategia, ¿no? En términos informales, es una manera del jugador para trazar el juego, ¿sí? Bueno, en términos ya un poco formales, sería una función, ¿no? Una función asignando, ¿no? Partiendo de cierta familia de espacios a cierta familia de espacios, ¿no? ¿Sí? Y bueno, como hablé, ¿no? La estrategia es justamente, ¿no? La decisión que toma el jugador para trazar el camino del juego, ¿ok? Y bueno, hay maneras de considerar estrategias, ¿no? Si consideramos en las estrategias que los jugadores saben las jugadas que se realizaron durante el transcurso del tiempo, llamamos ese tipo de estrategias, ¿no? O el juego se llama de información completa, ¿sí? O perfecta, ¿no? Donde los jugadores saben todo lo que el jugador contrario hizo en todos sus movimientos anteriores. Entonces, bueno, a partir de término de estrategia, ¿no? Aquí vimos, ¿no? Que lo importante es justamente tener el criterio vencedor. Entonces, ¿qué sería un criterio vencedor? Una estrategia vencedora, ¿no? O sea, una forma de jugar de cierto jugador que le permita ganar siempre, ¿no? Sin importar lo que haga su adversario, ¿ok? Y enunciamos ese hecho, ¿no? Ese hecho de existir una estrategia vencedora mediante, ¿no? La notación de esta flecha para arriba, ¿ok? Ya sea para el jugador 1 y para el jugador 2, ¿sí? Esto de aquí va a denotar que el jugador 1 posee una estrategia vencedora en el juego Y1, ¿no? Y aquí también equivalentemente, ¿no? El jugador 2 posee una estrategia vencedora
no en el juego G1, ¿no? Y bueno, para decir que, para llamar la no existencia, utilizamos simplemente la notación de la flecha cortada, ¿no? Por una barra, ¿sí? Diagonal. Entonces, listo. Mediante la existencia de estrategias vencedoras o no existencias, podemos obtener distintos tipos de caracterizaciones, ¿sí? En primer lugar, ¿no? Podemos ver, ¿no? La primera cosa que se puede notar inmediatamente es lo siguiente, ¿no? Que si uno de los jugadores gana el juego, el otro ya no puede ganar, ¿sí? No hay manera de que los dos ganen al mismo tiempo, mejor dicho, ¿sí? Lo que sí no es una implicación es que si uno no gana, el otro gana, ¿sí? Porque si uno no gana, no necesariamente el otro jugador va a ganar, ¿sí? El otro jugador también puede perder, ¿ok? Entonces, no hay un empate de victoria, pero puede haber un empate no sé, derrota, digamos así, ¿no? En juegos en donde ninguno de los dos gane, ¿no? Y bueno, una relación entre los juegos y los principios selectivos es la siguiente, ¿no? Si el jugador 1 no puede ganar, ¿no? En el juego G1, entonces automáticamente el espacio donde se está jugando satisface la propiedad S1. ¿Ok? Entonces esa es la relación entre los juegos y los principios selectivos, ¿no? Una de las relaciones inmediatas que podemos tener. Y bueno, esto mismo satisface, ¿no? El caso fin. ¿Ok? Exactamente las mismas implicaciones son satisfechas para el caso fin. Y bueno, cuando consideramos, ¿no? Aquí la definición, ¿no? De tanto de juegos como de principios de selección, estamos considerando clases de familia de su conjunto de un espacio topológico cualquiera, ¿no? Las clases también son de cualquier tipo, de cualquier manera, ¿sí? De cualquier naturaleza. Y entonces, cuando consideramos como caso particular el conjunto de las coberturas, obtenemos que esta relación entre el juego y el principio selectivo es una equivalencia, ¿no? O sea, si el jugador 1 no vence en el juego de Rothberger, eso de ahí es equivalente a decir que el espacio es un espacio de Rothberger, ¿sí? Y misma cosa en la propiedad de Menger. Sin embargo, ¿no? Bueno, aquí no lo mencioné, pero sin embargo, esta propiedad de aquí, ¿no? O sea, el regreso de esta propiedad, de esta segunda propiedad aquí, no siempre es satisfecha. Sí, hay algunas familias donde no es verdad esa vuelta de aquí, ¿ok? Depende mucho de la familia. Y bueno, entonces, ahora sí, ¿no? Ya hablamos mucho de las relaciones entre los juegos y los principios selectivos, pero ahora sí, ¿no? Vamos ¿para qué son importantes, no? Justamente lo comenté antes, ¿no? Justamente estas propiedades surgen para, en algún sentido, ¿no? Caracterizar propiedades topológicas, ¿sí? Cuando no es posible caracterizarlas, por lo menos el objetivo es obtener una propiedad más fuerte, ¿no? Muchas veces más fuerte, ¿no? Para ser utilizado, ¿no? En ciertos resultados, ¿ok? Entonces, por ejemplo, un primer resultado un poco, digamos, inmediato, ¿sí? Es el siguiente, ¿no? En un espacio numerable, el jugador no siempre puede ganar en el juego de Rothberger, ¿sí? Siempre tiene esa ventaja, ¿sí? Y bueno, también una implicación también es el siguiente, ¿no? Si X es un espacio de Rothberger, entonces X es un espacio de Menger, ¿sí? Y lo siguiente, que es un poco más importante, ¿sí? Porque ya se están colocando propiedades ya conocidas, ¿sí? Topológicamente, ¿no? Si X es un espacio de Rothberger, entonces X es un espacio de Lindelof, ¿no? O sea, la propiedad de Rothberger, ¿no? Está contenida en la familia de los espacios de Lindelof, ¿sí? Y bueno, también otra propiedad importante, ¿no? Bueno, casi caracterización es la siguiente, ¿no? Si tenemos un espacio sigma compacto, entonces el espacio, bueno, es un espacio de Menger, ¿no? O sea, el jugador 2 tiene una estrategia vencedora en el juego de Menger. ¿Ok? Entonces, todas estas implicaciones de aquí, ellas no pueden ser, ¿no? Las propiedades no pueden ser, o sea, no pueden ser dadas en su forma de equivalencia, ¿sí? En la forma que están no se pueden retornar los resultados, ¿ok? Hay contraejemplos inclusive, ¿no? Cada uno tiene su contraejemplo específico que nos dice que estos resultados no pueden, ¿no? Revertirse, ¿sí?
Pero con algunas propiedades adicionales podemos obtener equivalencias, ¿no? En estos resultados. ¿Ok? Por ejemplo, si en la primera propiedad le adicionamos al espacio que además de ser numerable, tenga una base, no, bueno, disculpen, si estamos tratando el regreso, ¿no? Si decimos que en el espacio el jugador 2 vence en el juego de Rothberger y además tiene una base numerable, inmediatamente eso nos implica que el espacio tiene que ser numerable. ¿Ok? Y tal vez el más importante y el más usado, ¿no? Que, ¿no? Si en el espacio el jugador 2 vence en el juego de Menger y el espacio es metrizable, podemos obtener aquí que el espacio termina siendo sigma compacto. ¿Ok? Entonces, justamente, ¿no? Para eso que se motiva el estudio de los juegos topológicos, para definir espacios, ¿sí? Y es de alguna manera bueno, ¿no? Obtener, ¿no? Justamente obtener esto de aquí, ¿no? Propiedades que no puedan ser revertidas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí aparecen nuevas propiedades topológicas y diferentes, ¿no? A las usuales ya. Por ejemplo, aquí podemos ver que los espacios de Rothberger es una nueva propiedad topológica diferente a los espacios de Lindelof, ¿no? Es una nueva propiedad. Y los espacios de Menger también son nuevos, ¿no? En algún sentido, ¿no? Son diferentes a los espacios de Lindelof, ¿no? Y a los espacios de Rothberger, ¿sí? Entonces, el objetivo principal es justamente ese, ¿no? Obtener propiedades, bueno, nuevas propiedades topológicas caracterizadas por juegos topológicos, ¿sí? Y, bueno, para concluir aquí, ¿no? Parte de mi investigación es justamente, ¿no? Analizar aquí los principios selectivos, ¿no? Ya hay mucha investigación, pero parte de mi investigación, ¿no? Que ya está en su fase final, es justamente, ¿no? Aquí analizar qué pasa con estos principios selectivos, ¿no? Considerando distintas familias A y B, ¿no? De las más variadas, ¿sí? Tomando muchas familias, pero considerando casos específicos, más específicos que estos de aquí, ¿no? Porque aquí di el principio selectivo S1 y el principio selectivo S fin. Pero si ustedes notan aquí, yo puedo hacer aquí una diferencia, ¿no? Una diferencia en algún sentido, ¿no? Considerando aquí, escoger dos elementos, en lugar de uno, dos, ¿no? Ya no finitos, como aquí, que se mencionó, finitos, ¿no? Finito quiere decir cualquier cantidad, ¿sí? En cualquier instancia, cualquier cantidad, ¿sí? Pero yo puedo definir, ¿no? La variación, ¿no? De escoger dos, ¿sí? Solo dos en cada estagio, ¿sí? Y puedo definir también, escoger tres, ¿sí? Y cuatro y cinco, ¿no? Inclusive puedo aquí, ¿no? Dar una función de elección, ¿no? Sería una función entre los naturales y los naturales, ¿sí? Y definir aquí también un nuevo principio, ¿no? Teniendo aquí la familia, bueno, los elementos AN y seleccionar tantos elementos como f de n. ¿Sí? Entonces, todas esas variaciones que mencioné podrían dar nuevos principios, como podrían también reducirse a un solo caso. ¿Sí? Entonces, mi investigación, ¿no? Que ya está por concluir, como mencioné, es justamente analizar qué pasa cuando se cambian, ¿no? Se cambian un poco las reglas, ¿no? Las reglas de elección, ¿sí? Cuando escogemos dos, tres, y misma cosa aquí con los juegos, ¿sí? Porque aquí consideramos una elección, pero podemos cambiar esto de aquí y considerar que el jugador 2 escoja dos en cada, ¿sí? Dos fijos en cada ronda. Y podemos considerar 3, 4, ¿sí? Y podemos considerar aquí, como mencioné también, una función de elección, ¿sí? Una función que vaya de los naturales a los naturales, y hacer que el jugador 2 escoja el número de elementos igual a Fn, ¿no? O menores a Fn, ¿sí? Y mediante eso se puede obtener, bueno, el estudio es justamente ver si eso de ahí genera una nueva propiedad o no, ¿sí? Entonces, en algunos casos puede generar, como en otros casos se puede reducir al caso trivial, ¿no? O sea, la reducción, ¿no? Completa de todo, ¿sí? Y bueno,
mi tiempo creo que ya concluyó. Entonces, simplemente aquí dejo las principales referencias, ¿no? Esta referencia de aquí, que contiene muchos más datos, ¿no? Bueno, algunos de los datos que mencioné aquí, ¿no? Pero muchos más datos con respecto a juegos topológicos, ¿sí? Y bueno, el artículo, ¿no? Principal donde, bueno, para quien estuviera interesado, ¿no? El artículo principal que motivó, ¿no? El estudio justamente de las variaciones que estuve mencionando. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, Juan. Si alguien, alguno de los participantes desea tal vez consultar algo a Juan, pueden hacerlo, por favor. Ok, a ver, déjame chequear acá en el chat. Ok, parece que no hay. Bien, bueno, todavía tenemos, aprovechando ahí esos minutos, aprovecho entonces para preguntarte algo, hay algunas curiosidades, Juan. Es con respecto a si ahí, por ejemplo, cuando se consideran en los juegos topológicos con coberturas abiertas, ¿no? No Ya. sé si ya han sido estudiados, bueno, tal vez, ¿no? En la literatura se conoce, Ajá. cuando a esos abiertos, o sea, aparte que sean abiertos, tienen algunas propiedades homotópicas, por ejemplo, que sean abiertos contráctiles en el espacio X, por ejemplo, o cosas así por el Ah, estilo. O sea, aparte de que ya, sean ya, ya, ya. abiertos con algunas Ya, ya, propiedades sí, 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 sí. homotópicas. Sí, Ujú, sí. Bueno, ese tipo de propiedades, bueno, aún no ha sido, ¿no? O sea, incluidas dentro. La única particularidad que yo conozco con respecto a coberturas es considerar coberturas donde los abiertos son densos. Ese es el único caso, ujú, bueno, es el único caso que yo me he topado así, diferente entiendo. a coberturas abiertas, ¿no? Serían las coberturas densas que le llaman, ¿no? Familias densas. Entonces es el único Ujú, caso que me he topado, ¿no? Pero casos más particulares de abiertos. Bueno, también me he topado con, por ejemplo, considerar lo que llamamos, ¿no? Una cobertura de abiertos y cerrados, ¿no? Donde son abiertos y cerrados a la vez, pero más particular que eso, no, hasta ahora no he podido ver, ¿no? No me he encontrado así ujú. con casos más bien particulares, ¿no? Así, de abiertos de alguna forma específica, ¿no? Ok, ok. Sí, Y sí, otra consulta que quería aprovechar también es con respecto, si sí, existen, ¿no? O sea, ya algo computacional donde tú ya. diseñas juegos, ¿no? Y ya el programa te da la estrategia, te construye una estrategia o te dice si ganas o no ganas. Algo ya trabajado así en ese estilo Ya, computacional, esta teoría de bueno, juegos topológicos. no, en ese sentido todavía no he visto nada, pero lo más cercano, así, a algo que podría ser computarizado, en mi opinión, ¿no? Porque hay unos juegos que envuelven cierta, conjuntos convexos, ¿no? O sea, entonces, en algún sentido vi algo, así que pienso yo que podría ser de alguna manera computarizado, pero los resultados en sí nunca me he topado que ya esté realizado, ¿no? Ah, ok, ok. Ujú. Ujú, muy bien. Entonces serían ¿Alguien buenas tal, preguntas, ¿no? ujú, Bien. alguien tal vez se animó en consultarle algo, alguna consulta, alguna curiosidad para Juan? A ver, voy a chequear por si acaso nuevamente en el chat, porque en la charla anterior se me escapó una pregunta ahí. No, todavía no. Ok, bien. Bien, Juan, entonces agradecerte por esta oportunidad que nos brindas de poderte escuchar parte de tu trabajo. Ujú. Y bueno, como parte del agradecimiento,
del evento es ese certificado virtual que te enviarán pues respectivamente a tu email. ¿Ya? Entonces, bien, buenos estudios ahí. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias a ti y a todos los oyentes, ¿no? Y hasta luego. Ujú. Bien, listo.